Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están amigos de las redes sociales? Me da mucho gusto saludarlos. Estamos presentes porque tenemos una invitación muy especial. Y bueno, estamos aquí en esta bonita noche en la casa del profesor, del maestro Carlos Martínez Loza. Y tiene una bonita invitación. Profe, ¿puede mencionar de qué se trata esto? Gracias, Manny. Bienvenido seas aquí a tu casa. Es un gusto nuevamente estar aquí en tu programa. Y bueno, el motivo de esta transmisión es para hacerles llegar una invitación muy cordial a todos aquellos que quieran mejorar sus habilidades elocutivas, aquellos que quieran aprender los fundamentos del arte de hablar en público. Te comento que estaremos eh, impartiendo un curso de oratoria el próximo jueves 26 de enero, es decir, esta semana, jueves y Ya este viernes. jueves. Sí, este jueves ya básicamente será un curso de 2 días, por así decirlo, un curso intensivo. Sin embargo, creo yo que este curso está diseñado para que todos los estudiantes puedan adquirir y conocer, a menos desde un panorama muy general, aquellos rudimentos del arte de hablar en público, particularmente de la retórica, porque creo que a veces puede haber una confusión entre la retórica y la oratoria. Generalmente se ofrecen como cursos de oratoria, sin embargo creo yo que es preciso hacer esta fina distinción, porque en realidad el fundamento del arte de hablar en público, es decir, lo que en la antigüedad griega y romana se concebía como el arte del discurso, era justamente la retórica y no la oratoria. ¿Quién organiza este evento, profesor? Muy buena pregunta. Mira, esto es en coordinación con la Dirección de la Juventud de nuestro honorable Ayuntamiento de Iguala, con el director Javi Torres, que mi gran amigo, a quien por cierto si nos está viendo, pues le hacemos llegar un saludo muy cordial, porque nos ha abierto las puertas para que pueda impartirse este curso de oratoria, lo cual yo en verdad celebro mucho porque creo que es importante no descuidar a este sector de la juventud igualteca, porque me parece, y no sé si tú también estás de acuerdo con eso, que no hay muchos cursos de oratoria aquí en la ciudad, y creo que por una sencilla razón. En realidad no tenemos una escuela de oratoria o no tenemos una asociación civil que tenga renombre en la ciudad y sobre todo que trate de incentivar estas prácticas discursivas, y creo que también en parte es porque esas grandes escuelas que formaban los oradores, que eran campeones en los concursos estatales o nacionales, pues hoy día creo que se han perdido un poco. Sin embargo, si hay jóvenes que tienen este interés, no solo de participar en un concurso de oratoria, en un concurso de debate, sino simplemente en este, por querer mejorar eso que podría yo considerar como una habilidad primaria, que es el arte de hablar en público, pues bueno, qué mejor que ofrecerles un curso, porque creo yo que en lo que uno recibe, creo que ahí está también esa parte que le corresponde al otro. Y qué mejor que hacerlo impartiendo este curso que personalmente para mí es una de mis grandes pasiones, poder compartir en un grupo todo aquello que tiene que ver con el arte del discurso, con la argumentación. Profesor, ¿por qué yo como ciudadano tengo que tomar este curso y si tiene algún costo? Bueno, respondo a tu primera pregunta. Mira, yo creo que a veces no tenemos en nuestro horizonte la idea de que nosotros habitamos en un universo discursivo. ¿A qué me refiero cuando digo universo discursivo? Eh, Nosotros los seres humanos tenemos exclusivamente esa capacidad del logos, esa capacidad de la palabra, y nosotros tratamos el mundo a través de la palabra. No solo tratamos a las cosas, a las personas, sino que también compartimos parte de nuestro universo vital por medio del lenguaje. Y creo yo que muchos de los malentendidos tienen que ver justamente cuando no existe una expresión clara de nuestro pensamiento. Entonces,
creo yo que también a veces hay como un lugar común en torno a la oratoria o a los cursos de oratoria, donde se piensa que son única y exclusivamente para aquellos que van a participar en un concurso, cuando creo yo que el arte de hablar en público no solo nos permite expresarnos con claridad, sino que también a su vez nos ofrecen esos patrones de razonamiento que nos permiten ordenar nuestro propio razonamiento. Y creo que eso es fundamental para cualquier disciplina. Y bueno, con tu segunda pregunta, si me la podrías nuevamente formular para que tengamos ese hilo ¿Tiene algún discursivo costo y en dónde se va con a tu impartir auditorio. el curso y los horarios, profesor? Sí, mira, el curso no tiene ningún costo. Hemos tratado de brindarlo de manera gratuita porque uno sabe que a veces pagar un curso no es tan fácil, sea cual sea la cantidad, y sobre todo participo de esta idea de que este tipo de conocimientos no tendrían por qué eh, venderse o generar con ellos un lucro. Entonces no hay ningún costo. En realidad es un curso que está abierto al público en general. Todas las edades. De todas las edades. Desde alumnos. En realidad creo que a veces he tenido alumnos de primaria, de secundaria, de preparatoria, de universidad y por supuesto gente más allá que traspasan esos linderos de edad. Y el único requisito es que aquellos que tengan la inquietud de mejorar sus virtudes elocutivas, que quieran aprender los fundamentos de cómo poder preparar un discurso y a su vez compartirlo en un auditorio. Y este auditorio puede ser de cualquier tipo. Virtual o físico. Exactamente. Y por ejemplo, tú que eres que participas de las redes sociales, sabes la importancia de la claridad en el pensamiento, de transmitir un mensaje. La fluidez. Que sea nítido exactamente. Pero mi conocimiento es empírico. No tiene una base científica, profesor. Entonces yo creo que en este curso usted va a dar las bases teóricas, porque todo tiene una teoría. Mira, has tocado un tema muy sensible para los estudiosos de la retórica. Hay un libro que se escribió allá en el siglo I antes de Cristo, imagínate, te estoy hablando de hace más de 2000 años, que fue la retórica a Herenio, la retórica ad Herenium. Por cierto, en su momento de autor anónimo que posteriormente se le atribuyó a la pluma de Cicerón, posteriormente a un escritor de nombre Cornificio. Parece que el consenso filológico apunta en ese sentido. ¿Y qué es lo que te quiero decir con esto? En ese libro, la retórica ad Herenium, vamos a encontrar como los tres grandes niveles que el orador tiene que ensayar, estudiar y practicar. El primero de ellos tiene que ver con la teoría. Es fundamental tener una teoría retórica. Vendría a ser como el conjunto de preceptos, el conjunto de técnicas. De ahí que en la antigüedad la retórica era vista como una técnica, pero también como un arte, también como una ciencia, de la manera en cómo lo comprendían los antiguos. Y la otra muy importante era la práctica, lo que tú ahorita has dicho. Por supuesto que hay grandes oradores que han adquirido esa destreza, esa habilidad para comunicar en la práctica. Lo han logrado en la práctica. Pero yo creo que ahí puede suceder algo muy curioso que vendría a ser como una inversión de los papeles, cuando creo yo que sería muy prudente comenzar con la teoría para posteriormente llevarlo eso a la práctica. Y si me permites una analogía, es más o menos lo que sucede, por ejemplo, con el chef, con el cocinero, con la cocinera. Cuando va a preparar un platillo, no lo hace a ver qué me sale, ¿no? que voy a inventar algo aquí, sino que procede por medio de una receta. Cuando ya tienes tú una receta, conoces los ingredientes, conoces el proceso. La cocción. Exacto, evidentemente que hay más posibilidades de que tú tengas un platillo que sea excelente.
Y creo que esta analogía ayuda bastante para explicar también lo que implica la preparación del discurso. Exacto. Profesor, muchos piensan que la oratoria solamente es para los políticos, los que quieren ganar unas elecciones, los que quieren, como dicen por ahí, apantallar a los cuatres. ¿Será cierto? Evidentemente que no, porque ya te lo he dicho, somos sujetos que participamos del logos, de la palabra, y si bien es cierto que en un primer momento puede decirse que la enseñanza de la retórica, y sobre todo esto sucedía en la Grecia clásica, posteriormente en la Roma tanto republicana, particularmente republicana, ya no tanto en la parte imperial, vamos a encontrar que la enseñanza de la retórica, sobre todo, iba dirigida a las clases dirigentes, a las clases políticas. Era fundamental el ejercicio público de la palabra. E incluso también lo vamos a encontrar eso, por ejemplo, en el pueblo azteca. El pueblo azteca consideraba fundamental el arte de hablar en público. De ahí que el tlatoani, el güey tlatoani, era el gran orador. De tal suerte que este título que recibía la máxima autoridad entre los aztecas, que era el güey tlatoani, era el gran orador. Eso te dice que el gobernante no solo debe poseer esas virtudes éticas y morales, como lo quería Cicerón, sino que además, por supuesto, no le basta con ser sabio, no le basta con ser un gran estratega, sino que además también debe poseer el arte de hablar en público, y sobre todo porque las primeras sociedades, sobre todo, se desarrollaba su vida pública fundamentalmente en las plazas. Por ejemplo, los griegos tenían el ágora, y los hebreos tenían el gazit, los mayas tenían la popilá. Entonces, eso te habla de que lo que creo que en su momento vendría a ser como los espacios virtuales hoy en día. Ahora todo sucede de manera virtual, ¿no? Sí, porque en este tiempo quieres que nuestra voz sea escuchada, otros que quieren levantar la voz, o sea, y con todo respeto, ¿no? A veces, por ejemplo, nuestras ideas las formulamos de una manera no tan correcta, ¿no? Y a veces decimos una cosa por otra, o buscamos una tendencia, frases más usadas, etcétera. Entonces, yo siento que este curso es fundamental, ¿no? Para personas que quieran expresarse, entender los principios, como usted, básico, ¿no? De la retórica. El ABC de hablar, así puede decir popularmente. Mira, y no solo eso, porque también hay que mencionarlo, a veces se tiene como un prejuicio en torno a la retórica, sobre todo cuando se escucha esta palabra, porque uno comienza inmediatamente a asociar a la retórica con vana palabrería, con un discurso vacuo, con razones aparentes, como un conjunto de artimañas que buscan engañar al otro. Cuando si uno estudia la historia de la retórica, se va a dar cuenta que no es así. La retórica también tiene una parte argumentativa, lo que podríamos considerar como la argumentación retórica. Incluso hoy día, ya en los estudios contemporáneos que se hacen de argumentación, vamos a encontrar que la retórica ya no es vista únicamente como una disciplina o un arte del discurso, sino que su enfoque ahora ha adquirido una dignidad epistemológica, de tal suerte que ahora la retórica es vista como una perspectiva de la argumentación. ¿Qué quiero decir con esto? Que la retórica a su vez nos va a ofrecer esos parámetros, esos métodos, nos va a mostrar aquellos modelos de argumentación que uno puede utilizar a la hora que quiere diseminar un tema en particular, porque la argumentación es una cosa muy seria. Creo que también aquí se tienen errores en torno a lo que es la argumentación, de que únicamente se trata de exponer tus opiniones, tus tesis, y ya. Es decir, aplicar el enérgico método de las meras afirmaciones, cuando de lo que se trata la argumentación es justamente de ofrecer esas razones que van a permitir sostener tu tesis, tu opinión, tu afirmación, tu proposición, lo que tú estás diciendo. Y creo que eso también nos hace falta cultivar de una manera profesional. Sí, porque si no vamos a ser como Cantinflas, ¿no? Que se llegó a ser popular y ya es oficial el cantinfleo, ¿no? O sea,
decir vanas palabras sin ninguna argumentación, sin ninguna base, solamente hablar, pasarla y, como dicen por ahí, chamaquearnos a las personas. Mira, y yo creo que este tipo de prácticas que a veces se convierten ya en una cuestión incluso cultural, por ejemplo, ¿qué pasa con los debates presidenciales? En realidad, en el fondo se convierte en un simple espectáculo, donde la gente está esperando a qué horas le va a sacar la fotografía, a qué horas va a decir la frase que nos va a hacer reír a todos, dónde está el material que nos va a permitir a su vez hacer memes. Y creo que eso es un poco nocivo porque también hace que nosotros tengamos un juicio un tanto desfavorable acerca de los debates, cuando un debate tendría que ser justamente una contienda regulada donde el oponente, el proponente, las personas que participan ahí no solo emiten argumentos falaces, que me da la impresión que así es en su mayoría, en la mayoría de las veces, ese tipo de argumentos que van en contra de la persona, que técnicamente se llama una falacia ad hominem, cuando un debate tendría que ser justamente una confrontación de buenas razones, de buenos argumentos, y donde la otra parte tiene también esa capacidad de poder en su momento desarticular los razonamientos de la parte contraria. Y creo que es importante tratar de mejorar esta parte, sobre todo en aquellas sociedades que han hecho de la democracia pues su forma de gobierno, como el caso de nosotros los mexicanos. Sí, ya, y casi la última pregunta, profesor. ¿Usted cómo se preparó para impartir estos cursos? Yo sé que pues usted es un profesional, pero ¿cómo usted se preparó para impartir esta Bueno, materia? yo diría que esto comenzó hace aproximadamente 10 años o más. Yo comencé a participar en concursos de debate, aquellos debates que, por cierto, ahora ya no se realizan por el INE y por la Secretaría de Desarrollo Social en su momento. El Instituto Mexicano de la Juventud también participaba en su organización, lo cual me parecía que eran espacios extraordinarios para los jóvenes que querían justamente expresar sus ideas en temas que, por así decirlo, pues son ineludibles para la democracia mexicana. Y en esos concursos yo me di cuenta lo fundamental que resulta prepararte no solo en una cuestión oratoria, en una cuestión retórica, sino pues, sobre todo también argumentativa. Y eso fue lo que me llevó esta práctica de los debates a estudiar profesionalmente la retórica, la argumentación y la oratoria, para lo cual yo me fui a la Universidad Nacional Autónoma de México, particularmente al Instituto de Investigaciones Filológicas, que vendría a ser aquel centro donde se imparten por excelencia este tipo de cursos, porque la retórica en realidad se ha refugiado o ya sea en los institutos de filológicas, de filosóficas o de derecho, como es el caso de la Facultad de Derecho de la UNAM. Y me di cuenta que el estudio de la retórica y de la argumentación es sumamente amplio, de tal suerte que también por eso quise hacer una maestría en Derecho, lo cual lo vinculé con la retórica, y fue así como yo pude profundizar los estudios retóricos acudiendo sobre todo a la cultura grecolatina, es decir, a los griegos y sobre todo a los romanos, en estas obras que podemos considerar como clásicas. Es el caso, por ejemplo, de Aristóteles, de Marco Fabio Quintiliano, de Cicerón, que podrían considerarse como aquellos grandes autores que en un primer momento comenzaron a teorizar y a escribir sobre la retórica, sobre el arte de la persuasión. Vendrían a ser como el Antiguo Testamento, ¿no? Sí, Los escritores del Antiguo Testamento de la retórica. los fundamentos. Así es, y uno puede a veces pensar que han sido rebasados hoy, después de 2000 años, en esta época de sorprendentes aplicaciones móviles como las que tú utilizas muy bien, por cierto. Pero yo creo que, como diría Salomón, no hay nada nuevo bajo el sol.
no hay nada nuevo bajo el sol y todavía los clásicos tienen muchísimo que enseñarnos y nosotros tenemos todavía muchísimo que aprender de ellos. Así que yo puedo decir que mi formación como maestro de retórica se alimenta sobre todo de los clásicos. Y la última pregunta, profesor, ¿qué espera de esta generación igualteca? Pues justamente yo esperaría que salgan grandes oradores que no solo van a ganar concursos de oratoria y de debate para nuestro municipio, para nuestro estado, a un nivel nacional, sino también tengo la confianza de que sobre todo sean ciudadanos responsables, que sean ciudadanos con una ética acrisolada, con un pensamiento crítico, sobre todo en esta época donde es un pandemonio, es decir, es un conjunto de ruidos, de ideologías en todos los niveles, y a veces creo que eso puede generar una confusión sobre todo en los más jóvenes. Sí, porque no tienen identidad todavía. Y creo yo sobre todo en esta época donde se ha erigido a los pensadores críticos, por ejemplo, hoy día lo es un youtuber, alguien que hace TikTok, y a veces los más jóvenes sobre todo creo que no tienen como esos filtros que le permiten discernir frente a un pensamiento que es verdadero de otro que es falso, o de un pensamiento que es verosímil y de otro que no tiene ninguna coherencia. Entonces yo creo que este curso de oratoria en muchos de los alumnos va a abrirles este panorama de lo que implica el arte de hablar en público. No solo es hablar alto, sino que también implica pensamiento crítico. Y creo yo que si se logra incentivar esto en los estudiantes, creo que yo quedaré muy contento con la realización de este curso, que yo espero que se convierta en una tradición y organizarlo cada año aquí en nuestro municipio, porque indudablemente tenemos jóvenes muy, muy talentosos. Exactamente. Ya para terminar, usted dijo algo muy importante que me llamó la atención, que hablar fuerte, ¿no? Cuando la gente habla fuerte llega a ya gritar. Cuando la gente grita, pues ya llega a insultar. Y de los insultos ya vienen los golpes. ¿Y dónde queda el pensamiento crítico, no? ¿Dónde queda la retórica, la oratoria? Y yo creo que se pierde todo, ¿no, profesor? Mira, en retórica y sobre todo esto en argumentación, y esto lo aprendí muchísimo con mi maestro Christian Plantin, que es uno de los teóricos franceses vivos más importantes en estudios de argumentación, que lo tuve como maestro en diciembre pasado en el Instituto de Filológicas en la UNAM. Y él nos hablaba en una parte acerca de lo que tú mencionas, de las emociones, cómo es fundamental tener dominio propio de las emociones y no llegar a la ira, porque cuando uno se enoja a veces puede decir cosas que exactamente, y creo yo que una de las características del buen orador, del buen argumentador, es ese dominio que él puede tener de sus emociones, pero también de respetar a la otra parte, de no llegar a la ofensa, porque en la argumentación de lo que se trata es de ir contra las ideas y no contra la persona. Exacto. Entonces, esta parte de la que yo te estoy hablando, de las emociones en la argumentación, nos enseña a que tenemos que aprender a contraponer las emociones de nuestro oponente. Si él se muestra iracundo, yo me muestro sobrio, prudente. Exacto. Es decir, generar ese contrapeso. Y eso va a denotar a su vez seguridad discursiva y sobre todo un control de uno mismo. Que a la postre esto se ve reflejado como esa imagen, el etos aristotélico, esa imagen que el orador construye no solo a través de su discurso, sino también en la manera en cómo él maneja sus emociones, lo cual es fundamental para lograr el convencimiento a través del uso de la palabra.
Pues yo quiero agradecer al profesor, a usted y al ayuntamiento, al director de la juventud, porque ustedes están preocupados por despertar este pensamiento crítico, el análisis, la reflexión. Y usted es un vehículo que les va a llevar los principios básicos para que estas nuevas generaciones, y no tan nuevas, porque yo ahorita ya hay 43 inscritos, ¿no? Yo no creo que todos sean chavos, ¿no? Hay personas también grandes, adultas, y también adultas mayores, que quieren perfeccionar esto a través de métodos científicos, no solamente como yo, que digo, no, pues yo me imagino que es así, como Dios me da a entender. Por eso, a través de usted, ¿no? El ayuntamiento, la dirección de la juventud, se ha preocupado por llevar este curso y que es gratis. ¿Les puede recordar, profesor, el horario, lugar y la hora? El curso inicia este jueves en punto de las 10 de la mañana en el Centro Gama, que está en la colonia Río Balsas, dirección Agustín Melgar, número 8. Es un curso solamente de 2 días, jueves y viernes, 26 y 27 de enero, de 10 de la mañana a 2:30 de la tarde. Es un curso intensivo, es un curso express, pero donde los asistentes podrán llevarse los conocimientos básicos de la retórica, y así también hemos preparado un material especial, un material de lectura para que ellos puedan en casa, posterior al curso, si es su deseo seguir perfeccionando sus conocimientos en torno al arte de hablar en público. Hemos preparado un material especial. El curso es gratuito, eso sí, me indican que es cupo limitado. Todavía tenemos algunos lugares disponibles, así que es oportunidad para que se puedan inscribir. Y bueno, decirte, Manny, que me siento muy contento, muy feliz, muy entusiasmado por esta oportunidad que nos brinda el ayuntamiento a través de la dirección de la juventud con Javi Torres, su titular, a quien nuevamente le mandamos un saludo. Y la verdad que estoy muy feliz por contribuir desde mi trinchera y con lo que yo puedo. Un granito de arena. Claro, y creo que eso es todo lo que tendríamos que hacer para pues compartir algo de tanto que nos ha dado nuestra ciudad, nuestro estado, sobre todo con las generaciones más jóvenes. Y bueno, pues también agradecerte a ti por el espacio aquí. De nada, amigo. Bueno, muchas gracias, profe. Que tenga éxito en este curso y agradecemos también al ayuntamiento, al director. Yo creo que va a ser espectacular, así que pues que tengan una linda tarde, noche, a la hora que nos estén viendo. Bendiciones a sus vidas. Nos vemos, amigos. Saludos a todos. Saludos a todos. Se cuidan. Saludos. Sol Iguala y compañía.